Hola, mi nombre es José Miguel Torres y voy a platicar un poco acerca de la tarea que nos dejó la maestra. Y después de haber visto la película de Big Short y el documental y hablar con mis papás y mis abuelos de lo que ocurrió en 1994, fue que pues ya me di un poco más a la idea de qué fue lo que ocurrió y por qué se dio. Porque yo realmente no sabía cómo funcionaba el sistema financiero ni qué había pasado en 2007. Solo sabía que hubo una caída económica y mucho menos en dónde o por qué. Lo que nos da a entender la película es que hubo un inversionista que sustentó que los préstamos se dieran a personas con base en su hipoteca. Y lo que aquí venía siendo el problema es que una hipoteca a lo mejor no era mucho riesgo económico en cuanto a los préstamos, porque a final de cuentas la gente pagaba su hipoteca. No se daba el caso de que no lo hicieran. El problema se va creando a la hora que estas personas, como ponen en la película, que hay prostitutas que tienen 5 casas, llega un punto en donde ya no pueden pagar las hipotecas porque ellos crean, tienes una hipoteca. Entonces te dicen, pues tú tienes esta hipoteca, yo te voy a dar un préstamo para que saques otra casa con otra hipoteca. Pero esta hipoteca estaba basada en la primera. Esto significa que pues estaba sustentando en algo que ni siquiera era tuyo. Por eso es que llega un punto en donde va a explotar la economía y ya no van a poder sustentar los préstamos y la gente va a dejar de pagar. Como te lo van explicando en la película, no hay caseros que ya no están pagando su hipoteca y pues eventualmente sacan a la gente de sus casas. En cuanto al documental, te lo explica más a fondo que por qué es que se dio y es que muchos de los directivos en los bancos sabían que estaba ocurriendo, pero preferían tener un ingreso fijo a que preocuparse por lo que iba a ser a largo plazo. Esto quiere decir que había muchos reactivos en cuanto si tú tenías una hipoteca de riesgo A, también había las de triple A, las de B, las de triple B, que estas significaban un mayor riesgo. Entonces, eso en cuanto a las personas que sabían que esto iba a ocurrir, pero pues no lo daban mucho a la voz. En cuanto a 1994, por lo que me cuentan mis familiares y como lo vivieron mis papás, es que, por ejemplo, yo tengo una hermana mayor de 27 años, entonces para cuando ocurrió esto, mis papás ya llevaban 5 años de casados. Entonces, lo que me cuentan es que había un movimiento zapatista que estaba de revoltosos porque en contra de los presidentes, porque eran elecciones. Entonces, fue que pues México ya estaba endeudado y lo que estaban tratando de hacer era cubrir esa deuda porque trataban de hacer crecer la economía. Y mientras es el tiempo de elecciones, fue de hecho el caso de Colosio, luego se postula, se queda el presidente del PRI, también lo asesinan y es cuando entra el siguiente en la cadena del PRI, pero esto provoca que las tasas de interés, en vez de que tuvieras un 10% de interés, estas se iban hasta el 90%. Entonces, si tú pagabas 10 pesos por tu hipoteca, o sea, llegaba un punto en el tercer cuarto del año, por ahí, que este se multiplicó 9 veces. Entonces, en vez de pagar un peso por tu hipoteca, tú pagabas 9. En vez de pagar un peso, pagabas 9. Y esto hacía unas deudas impagables que al final la gente terminó perdiendo sus casas. En ese momento mis papás creo que estaban rentando una casa y lo bueno fue que pues aunque había muchas personas perdieron también sus hipotecas y casas, estas entraban en remate por parte del banco. Entonces, obviamente tuvo sus pros y sus contras. Sin embargo, genera mucho conflicto en cuanto a tu sustento económico y tu vivienda, que creo que fue el mayor impacto que se dio en México en 1994, a diferencia del 2007, que fue una caída económica en Estados Unidos, que sin embargo sí afectó a otros países, pero principalmente Estados Unidos y a México lo que le afectó fue lo de 1994 principalmente.